Bueno, en principio preguntarles si tienen que usar 3 o 4 palabras para definir este 2019. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza políticamente, no? Un tempo rarísimo, ¿no? O sea, fue un año totalmente aquietado, digo, te diría suspendido en el tiempo y tensado por el ánimo electoral, y ahora con un tiempo literalmente frenético, ¿no? De sobreactividad, hiperactividad. Esto que decía Eduardo. Sí, exactamente. Que ya arrancó el 2020. Exactamente. Me parece que la rareza del tiempo es una. Bueno, sorpresa, ¿no? O sea, una serie de sorpresas. O sea, me parece que el anuncio de Cristina de elegir a Alberto Fernández como su compañero de fórmula, como candidato a presidente, ha sido la gran decisión y la decisión más sorpresiva, más inesperada, y que reconfiguró directamente todo el tablero de la política argentina de un modo absoluto. Entonces me parece que esos son como, digo, el tema tiempo y el tema sorpresa son Y el los dos batacazo, hechos, el batacazo. como decía al principio. Raúl. Sí, intenso políticamente, intenso, ¿no? Tal cual lo que vos decías, cómo se venían dando las distintas posiciones hasta que se arregló el peronismo, el justicialismo. Y a partir de ahí todo se acomodó y se polarizó nuevamente la elección. Pero en lo económico, lo que vimos es una continuación de lo que venía pasando en los últimos años, una aceleración de la pérdida de los puestos de trabajo y de las empresas pymes, y desde que y en el último tiempo una aceleración de los despidos. Ahora que esperemos que hay muchas expectativas por ahora, y esperemos que eso se transforme en la realidad. A ver, doble indemnización para evitar que los despidos se pronuncien, y el famoso acuerdo, el acuerdo en el que después va a haber que trabajar, ¿no? Ayer fue el título, uno de los títulos del día, el otro pudo haber sido probablemente el fracaso oficialista en la legislatura bonaerense, porque Kicillof todavía no tiene el impuestazo que necesita. ¿Qué hay que esperar de ese acuerdo, Pala? Mira, me parece que lo más interesante es seguir, porque por supuesto los políticos, Alberto Fernández, en la previa de la campaña, buscan generar expectativa. Está muy bien que lo haga y aún hoy lo siguen haciendo. Pero yo el que sugiero escuchar con especial atención es al ministro de Economía, Martín Guzmán. Cuando se esperaba que Guzmán viniera a decir vamos a imprimir, vamos a poner plata para el consumo, él lo que viene diciendo, te diría días antes de asumir y aún hoy, es: hay que tranquilizar la economía. Todos los pasos que está dando el gobierno y este acuerdo es más bien para aterrizar. Vamos a llevar la metáfora a un avión, un avión que viene en caída, como decía Raúl. Si a nivel político hubo un sub y baja durante todo el año y sorpresas, a nivel económico la caída es persistente. Lo que está intentando el gobierno es hacer aterrizar ese avión, calmarlo, para después sí intentar despegar. Y dentro de ese aterrizaje, con lo poco que hay, porque también lo repitió el ministro de Economía, no hay financiamiento, con lo que hay, un poco de la crema de arriba, distribuirla con la parte de abajo. Pero dentro de lo que hay. A ver, de todos modos, ayer, digamos, se firmó un documento que lo que implica es un trabajo conjunto entre parte del empresariado, entre los sindicatos, las organizaciones sociales. Ahora se supone que empiezan a trabajar los equipos técnicos. La verdad es que cuando empiezan a trabajar los equipos técnicos en Argentina parece que todo se dilatara. Digo, ¿tiene más que ver esto con efectos concretos o con una imagen de respaldo que logra construir ayer Alberto Fernández para este tiempo? En parte es un respaldo, hay que renegociar la deuda, eso también estuvo dentro de las charlas donde participaron la Unión Industrial, la CGT, salvo el campo, que está enojado por el tema de las retenciones, es conseguir un respaldo, pero yo insisto, para una situación muy complicada, y una palabra que el gobierno repite cada vez que lanza un programa, vos vas a ver la palabra solidaridad. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en tiempos complicados y lo poco que haya a priori va a ir toda para la parte de abajo, pero nadie que se ilusione ni con un reparto de plata para el consumo, ni con una reactivación muy rápida. ¿Qué posibilidades tienen las empresas, Raúl, de seguir haciendo esfuerzo? Ni hablar las pymes, ¿no? Que me imagino que mucho menos. Sí, bueno, nosotros estuvimos el día de ayer en Casa de Gobierno, y sí, se firmaron 2 acuerdos mínimos, ¿no? O sea, que era el combate al hambre, y un espaldarazo a la negociación de la deuda, que la tenemos que tirar a largo plazo,
y empezar a pensar en el día a día de hoy. O sea, tenemos hambre y deuda. No se habló todavía de la reactivación, de cómo se va a enfrentar este tema. Y las pymes están en serios problemas, y nosotros también tuvimos una reunión con los ministros Culfas y Moroni de producción y de trabajo para hablar del famoso bono de fin de año. Que no está, o sea, si bien está cerrado, no hay monto, ¿no? Todavía. No hay monto. Decimos bono de los privados. No hay monto, no se habló de monto, lo dijeron varias veces que ellos no lo propusieron, de lo que se estaba hablando no estaba en la mesa. Pero más allá de eso, lo que nosotros planteamos era que hay una plaza absolutamente seca de plata, ¿no? O sea, el gobierno anterior se dedicó a secar la plaza, este gobierno no va a dar la liquidez mediante impresión. Sí. Entonces se nos pide a nosotros que demos un aumento salarial. Pero nosotros tampoco tenemos esa liquidez. O sea, no ¿Hasta tenemos dónde ayuda, Raúl, ponerlo. el tema de la moratoria que prevé la ley de emergencia? La deuda de la moratoria o sea, nosotros tenemos una deuda de 400.000 millones de pesos. Es la deuda que tienen las empresas con la AFIP. Muchas de ellas son empresas que ya cerraron, que no se puede... Esa deuda había que hacer algo. Obviamente lo que se hizo es 6 meses de gracia para poder empezar a pagarlo, y a partir de ahí cuotas a una muy baja tasa de interés. Eso está buenísimo para poder esperar la reactivación. O sea, tenemos 6 meses para esperar la reactivación. Es imposible pagarlo sin la reactivación, porque pagar lo que nos generó la deuda, ¿no? O sea, las cargas sociales que ya nos generó la deuda, más las cuotas que tenemos, va a ser imposible sin una reactivación. Con lo cual eso lo que hace es darnos 6 meses de ver cómo reactivamos. De tiempo. Pero nosotros vamos a seguir teniendo que pagar todos los meses las cargas sociales. Ahora, el bono finalmente, ¿en qué quedó? Porque digo, ustedes se levantaron de esa mesa, sí, está bien. Nosotros nos levantamos de esa mesa con algunas propuestas que eran que necesitábamos, sobre todo para, como vos decías, para la parte más baja, como si viene la parte más baja de la sociedad, de los trabajadores, también tenemos una parte baja de las empresas, que son las que están en grandes dificultades. Y para eso pedimos que sea no remunerativo. Nos dijeron que era muy difícil que sea no remunerativo, o sea, que no se cobre impuestos. Entonces le pedimos alguna ayuda para poder pagarlo, en cuanto que sea varias veces, o que haya algún tipo de financiamiento. Es decir, en estos años los grandes ganadores fueron los bancos, fueron el sector financiero. Entonces pedirle a ellos el esfuerzo que nos den un crédito a tasa subsidiada, a tasa baja, como para nosotros poder poner ese dinero en el bolsillo de los trabajadores y empezar a mover esa rueda. Porque si no, la liquidez no la podemos poner las pymes, que somos uno de los que más dañados estamos. ¿Eso hay posibilidad de que suceda? Dijeron que lo iban a estudiar, era una de las cosas que nosotros pretendíamos. La gente, Sheila, digo, ¿hasta cuándo? Porque los tiempos se van acortando, ¿no? De esa confianza en lo que viene. En una situación crítica, ¿cómo se siente el clima social? Bueno, a ver, me da la impresión, siempre históricamente cuando asume un gobierno se habla de los 100 días. Me da la impresión que este gobierno está transitando 2 tiempos en paralelo, pero ninguno es el de los 100 días. Está transitando uno que es el de los 180, ¿no? Que es el de esta mega ley, todos estos acuerdos que son 6 meses, o sea, 6 meses para despegar. Es como el tiempo que el gobierno se pone. Y por otro lado, la urgencia, el tiempo del ahora, ya que es como el tiempo de, digo, como para resolver la situación tan dramática que tienen hoy los sectores menos favorecidos, ¿no? Los sectores más pobres, más humildes. Entonces, me da la impresión de que es un gobierno que ha hecho todo lo posible por extender esos 100 días hacia los 180 por un lado, y por otro lado ha activado muy rápidamente. ¿Qué pasa en términos de demandas y de opinión pública? Bueno, fue un año tan largo y tan suspendido, como decíamos al principio en el tiempo, que la paciencia social hoy está enrarecida, ¿no? Digamos, o sea, nadie espera que la cosa cambie de la noche a la mañana, pero lo que sí hay que decir es que, y me parece que es algo de lo que el gobierno tiene plena conciencia, no hay luna de miel. Claro, no hay luna de miel. No hay luna de miel. Decidí Dale, ahora. Es tal cual, cuando nos sentamos con los funcionarios entendemos, ellos están hace 10 días, pero nosotros tenemos problemas de hace años.
y los problemas son hoy y hay que solucionarlos hoy. Las demandas son muchas, de muy distintos frentes, por eso me parece que eso es lo que está pasando.